Buenas tardes, chicos. Eh, estoy, estoy enviando este video a quienes están en tercero D y tercero A, el reemplazo de la clase que por el feriado y el día declarado no laborable no vamos a tener para que puedan ir avanzando y desarrollando sus actividades. ¿Bien? Entonces, primero que todo, vamos a revisar la actividad para ir luego ir viendo los videos como solemos hacer. Un minutito, un minutito, pasarlo. Muy bien, entonces tenemos acá la actividad 28. Tenemos un momento que cargue el tema. Muy bien, dice ahí, reconocemos los sectores económicos y su participación en la producción de alimentos. Entonces quiero aquí indicar, en primer lugar, que de las actividades 23 a la 27, todas ellas, que son la experiencia 7 y 8, hemos estado trabajando lo que es geografía. Y ya, bueno, es la última parte que vamos a tratar de geografía. Ya no creo que tratemos de geografía en lo que nos queda del año. Así que es una nueva oportunidad para recordarles que los que me deben actividades de la 23, 24, 25, 26, 27, las envíen para poder completar la evaluación de geografía. Y la 28 y 29, que es la parte final de la experiencia 8, nos vamos a dedicar a economía. Entonces, hemos estado viendo la importancia de la producción de alimentos, la alimentación saludable, sobre todo los alimentos autóctonos o nativos del Perú. Ahora vamos a ver el impacto económico de la agricultura y en general de las actividades productivas que producen alimentos. Entonces, acá hay un texto que vamos a comentar en un momento más, y sobre ese texto dice, ¿cómo ha afectado el aumento mundial del precio de gas y los combustibles a la capacidad de tu familia eh, para comprar alimentos? Debe ser acá, ¿ya? Sí. La capacidad económica de tu familia debe ser, ¿ya? La capacidad económica de tu familia. Capacidad económica. Bien, entonces, eh, para entender esto, creo que ustedes ya deben haber escuchado mucho acerca de este aspecto, porque es algo que se ha comenzado, se ha hablado mucho, inclusive en este gobierno, sobre el precio del gas, ¿no? Entonces, hay que entender acá que es parte de algo mucho más grande, y por eso vamos a ir un momento a ver un video sobre ese aspecto en particular. Entonces, quiero acá que ustedes vean un par de videos, un video español y un video nacional sobre el problema del gas. Y luego vamos a comentar para que ustedes puedan responder la pregunta. Bien, esperemos acá que cargue un momento. Aquí está el texto, vamos a ver el texto en primer lugar. Un momentito. Bien, antes de ver el video, hay un texto que ustedes tienen que leer, que es este, y aquí habla de un estudio sobre el salario mínimo en el Perú, y dice aquí que el salario mínimo ha ido aumentando, ciertamente,
en los últimos años, desde el 2018, pero que esta subida no ha ido acorde con la subida del precio de los alimentos. Y aquí menciona que en el caso peruano, y creo que en gran parte del mundo, la canasta alimentaria básica tiene 8 productos, ¿no? Pan, leche, huevos, arroz, queso, carne, frutas y verduras. Y lo que se menciona aquí es que estos alimentos tienen una serie de precios que han ido aumentando. Dice, el valor de la canasta básica alimentaria a principios del 2021 era o es de 307 soles con 48 centavos. Eso equivale al 7,24% más que el año pasado. Y dice aquí un esquema, ¿no? Se puede vivir con el salario mínimo en Perú en el año 2021 y menciona acá, ¿no? Lo que justamente acabamos de mencionar, una serie de gastos o de precios de productos básicos que equivaldrían a 307 soles, que es casi la tercera parte del salario mínimo. Y en este caso dice, ¿no? El salario mínimo, el neto mensual sería 823 soles. Prácticamente el 37,4% se gastaría solamente en alimentación básica, lo cual evidentemente es bastante, ¿no? Es decir, si casi la tercera parte de lo mínimo que gana una persona, que es lo mínimo necesario para vivir, se destina a alimentos. ¿Cuánto se puede destinar a electricidad, agua? No diga ya alguien pues que problemas de salud, por ejemplo, eso ya sería pues muy, cada vez más complicado, ¿no? Los precios en Perú aumentaron más rápido que el salario mínimo, es la conclusión de lo que acá se menciona. Y la situación de los perros minerados, pues obviamente empeora todo, ¿no? El costo de los alimentos básicos en diferentes países, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, el mejor de los casos en Gran Bretaña es el 7% y ahí va bajando. Y hay países que están mucho peor, ¿no? Por ejemplo, en Chile, hay mucho peor todavía. En Nigeria, miren, Uzbekistán, Kazajistán, definitivamente con la justa trabajan pues para comer. No hay ninguna otra oportunidad. O sea, hay muchos países que están en una situación mucho más grave que nosotros, ¿no? Y nosotros no estamos aquí, ¿ve? 37,4%. Pero hay muchos países que están mucho peor. Es decir, lo que el salario mínimo no alcanza. Prácticamente todo se dedica para la comida, ¿no? El caso de Nigeria, Uzbekistán, que son los casos más graves. Y los mejores casos es, obviamente, Gran Bretaña, Australia, Irlanda, que solamente el 7% de todo el salario mínimo se dedica a la alimentación. Entonces, obviamente, eso quiere decir que hay un 93% que se puede dedicar a otras cosas, ¿no? A ahorrar y otros servicios. Entonces, el dinero acá, aunque sea el mínimo, alcanza a los ingleses, australianos e irlandeses. Pero el caso más contrario es pues Uzbekistán y Nigeria, ¿no? Solo viven o solo trabajan para comer, no habría otra salida para ellos. Estamos pues, pero que superamos a México, superamos a Rusia y la India, por ejemplo. Bueno, entonces, esto ya nos da una idea, ¿no? Y esto es algo actual, ¿eh? Tiene que ver con el año 2020 y 2021. Ahora sí tiene sentido ver el video. Ver el video siguiente. Entonces, vamos a ver un pequeño video sobre el aumento del precio de la electricidad en España y luego qué tiene que ver eso con nosotros, ¿no?
El precio de la electricidad en España bate récords. Seguramente mientras decía eso ya haya batido otro. Hoy el megavatio por hora casi cuadruplica las tarifas que se registraron el año pasado en las mismas fechas. El pago del servicio eléctrico ya desde antes de dispararse podía llegar a alcanzar alrededor del 5% del ingreso de una familia española promedio, por lo que imaginarán el impacto del vertiginoso aumento en los precios que está teniendo lugar ahora. Un problema de primer orden en el plano económico, social y político que incluso está creando fricciones a lo interno en la alianza de gobierno. En este video les contaremos cómo y sobre todo por qué sucede y créanme que se van a sorprender bastante, incluso aunque crean que no les interesa porque no viven en ese país. Ahí les va. En España, en años recientes, un matrimonio con hijos gasta unos 60 euros cada mes en concepto de electricidad. Una cantidad nada despreciable si tenemos en cuenta que el salario mínimo es de algo más de 1.000 euros. Por lo que un aumento en las tarifas afecta a millones de hogares, en especial los de ingresos bajos. ¿Qué decir cuando ese aumento se multiplica por casi 4 veces en apenas un año, como sucedió entre 2020 y 2021? Antes de entrar en por qué se produjo este incremento, es importante conocer cómo se configura el precio en el sistema del mercado eléctrico en España. Les cuento, una vez por día, la Red Eléctrica Española, una entidad pública, calcula la cantidad de electricidad que necesitará el país en cada hora de las 24 horas del día siguiente. Las empresas ofrecen sus productos mediante subastas, cuyos precios varían según la fuente de generación: eólica, hidráulica, nuclear, de combustibles fósiles, etc. Ninguna de ellas se basta por sí misma para cubrir toda la demanda necesaria. En España, la parte de generación, aparece un precio diario para la electricidad en función de las tecnologías que aportan electricidad a la matriz energética global del país. En función de cuánta aportación ofrece cada una de las tecnologías, vamos a tener un precio más caro o más económico. ¿De qué depende que sea más económico? Evidentemente que la participación de las tecnologías baratas sea mayor. ¿Cuáles son esas tecnologías baratas? Las energías renovables como la eólica, la solar fotovoltaica, y por otro lado tenemos las tecnologías que llamamos caras, que son las que acaban fijando el precio de la electricidad. La trampita del funcionamiento del mercado eléctrico español, que viene determinado por la Comisión Europea, está en que toda la energía que se compre para una hora determinada, los usuarios la terminarán pagando al precio de la energía más cara de todas las que completan la demanda en ese tramo horario. Es decir, si para una hora en concreto el 80% de la energía adquirida es de origen hidroeléctrico, barata, el 19% nuclear, barata también, y el 1% restante es de gas natural, mucho más cara, la red eléctrica de España pagará a las empresas el 100% de la energía al precio de gas natural, el más elevado de todos. Por increíble que parezca, así es como funciona. Es como si tú vas a la tienda, compras patatas, puerros, zanahorias y un aguacate, que es lo más caro, y al final cuando vas a pagar te cobran todo lo que has comprado al precio del aguacate. Eso es lo que pasa con el sistema eléctrico en nuestro país. El factor que encarece el precio de la energía es sencillamente que no las pagamos todas a su importe, que las pagamos al precio de la más cara, que logra entrar en la justa diaria. Y eso lo marca Bruselas. Y no es precisamente una política progresista, es una política neoliberal, la de la Comisión Europea, desde hace décadas, que favorece al sector y sobre todo favorece a las grandes empresas del sector eléctrico. Además, el mercado eléctrico español funciona como un oligopolio de facto, en el que 5 gigantes energéticos controlan la práctica totalidad del mercado de particulares y más de 2/3 del suministro al tejido empresarial de España. El 90% de los kilovatios por hora consumidos por las familias españolas es generado por una de esas 5 empresas, que además controlan la práctica totalidad de redes de distribución. Esta concentración del suministro y producción otorga a este pequeño grupo empresarial un poder de manipulación del mercado que incide directamente en los precios, a favor de las eléctricas, por supuesto. Que en España la producción la controlan 5 grandes empresas.
esas empresas juegan con la producción de tal forma de que nunca terminan de cubrir la demanda con las energías más baratas. Ellas invierten en energías baratas, por ejemplo, las renovables, la solar, la hidráulica, pero se cuidan de que la demanda se cubra con energías caras. Porque el modelo de regulación energética diseñado desde la Comisión Europea y puesto en marcha en España con determinados matices es una tomadura de pelo a los ciudadanos. Como si todo esto no bastara, también hay que sumar a los factores que encarecen la electricidad española el concepto de las llamadas puertas giratorias. En España es frecuente que cargos políticos de primer nivel pasen a ocupar puestos en los consejos de administración de estas empresas, después de terminar su desempeño público. Lo que lógicamente levanta bastantes suspicacias, ya que fácilmente puede interpretarse como que las empresas otorgan favores a aquellos políticos que desde sus cargos públicos impulsaron medidas que las beneficiaron. Lo difícil es interpretarlo de otra forma, más bien. Expresidentes de gobierno como Felipe González o José María Aznar, bajo cuyos mandatos se impulsaron importantes reformas y privatizaciones en el sector eléctrico, acabaron sentados en los consejos de administración de dos de las principales empresas del sector. No son la excepción. Varios exministros y exaltos cargos también ocupan puestos altamente remunerados en esas empresas. Es posible que a muchos de quienes nos siguen desde Latinoamérica no les sorprenda demasiado todo esto. Empresas eléctricas españolas recurriendo a prácticas abusivas y monopólicas. No vengas con cuentos a quien conoce historias, porque varias de las empresas públicas latinoamericanas del sector energético que fueron vendidas a emporios privados españoles, sobre todo en la década de 1990, terminaron emprendiendo el camino inverso 2 décadas después, debido a la insatisfacción sobre su desempeño. Fue el caso de la expropiación de la filial de Repsol YPF en Argentina en 2012, de Red Eléctrica en Bolivia en 2014 o de Gas Natural Fenosa en un país tan poco sospechoso de estatismo y prácticas antineoliberales como Colombia en 2016. Llegados a este punto, algunos pueden preguntarse por qué, si el sistema eléctrico español funciona como funciona desde hace bastante tiempo ya, este aumento tan vertiginoso en las tarifas se ha dado en el último año y no antes. La subida del precio en meses recientes, además de por todo el marco legal, empresarial y político que la hace posible, se debe en lo concreto al aumento de los precios del gas natural, uno de los recursos ya de por sí caros que se usan en España para generar electricidad. Una fuente encarecida a su vez además por concepto del pago por emisiones de CO2. Es decir, toda la electricidad que se genera en España no solo se paga al precio del mecanismo de generación más caro, sino que para más colmo es precisamente la tarifa internacional de este mecanismo de generación la que se ha disparado. Lógicamente, todo este panorama ha creado fricciones entre gobierno y oposición en España, pero más interesante que eso son las fricciones a lo interno del propio gobierno. Los dos partidos que lo componen tienen visiones prácticamente antagónicas con respecto a cómo afrontar la situación. Unidas Podemos propone que el Estado intervenga directamente en el proceso de formación de los precios o incluso crear una empresa eléctrica pública. El PSOE, con destacados miembros o ex miembros del partido en las directivas de las eléctricas, rechaza estas propuestas. De momento, ambos integrantes del Ejecutivo solo han logrado acordar medidas de urgencia como rebajas o exenciones en los principales impuestos a la electricidad o la creación de un suministro mínimo vital para los consumidores más vulnerables. Mientras la discusión sobre cómo resolver la situación prosigue. Existe una alternativa que también existe en Latinoamérica, las cooperativas de consumo, de consumidores, donde compramos y nos vendemos nosotros mismos la electricidad a un precio barato, quitando los márgenes de beneficio de las comercializadoras. Si tuviéramos una política intervencionista, una política que le dijera al oligopolio eléctrico, a Endesa, Iberdrola, Naturgy, oiga, les voy a parar los pies, les voy a poner límites, pero no se preocupen que no se van a arruinar, igual su presidente no gana 12 millones de euros al año y gana 8, pero no se preocupen que esto no es la ruina, pues estaría la cosa mucho mejor. Todos los países tienen que impulsar el uso de sus recursos naturales, porque si tú aprovechas tus recursos naturales vas a tener independencia energética. ¿Qué quiere decir? Que con tu sol, con tu viento, con tu agua, con tus residuos de basura, vas a poder generar electricidad, no vas a depender de factores externos y la volatilidad del mercado se va a reducir mucho. Bueno, nosotros entendemos que en el sector eléctrico hay un robo legal, porque
protocolo de diseño de la subasta eléctrica, de la forma de configurar los precios, favorece especulación, favorece que estas empresas ganen miles de millones de euros cada año, favorece que tengan un grupo de consejeros, un CEO que ganan cantidades absolutamente descomunales, y creemos que no, que la electricidad tendría que ser un servicio por el que pagáramos un precio justo, un precio razonable. En las próximas semanas o meses sabremos si el problema se ataja con medidas puramente coyunturales o se producen cambios estructurales. El precio de la electricidad no es un asunto menor, no solo por su importancia desde un punto de vista social y económico, sino porque es extrapolable a muchos otros aspectos de la sociedad española, el de los servicios esenciales para la población que resultan muy vulnerables a las fluctuaciones financieras globales. La forma en la que se actúe frente a la crisis eléctrica puede sentar un precedente para otros derechos recogidos en la Constitución española, como la vivienda. Tal vez por eso resulte tan polémico y genere tantas tensiones dentro y fuera del gobierno, porque más allá del resultado del debate, el hecho innegable es que ese debate ha tomado un impulso nunca visto en décadas, y por lo visto eso por sí solo basta para poner nervioso a más de uno. Bien, es cierto que hay ciertas cosas de la realidad española que no se aplican al Perú, pero lo que me indica acá es que una cosa importante es que el precio del gas a nivel mundial está elevándose, y eso afecta a España y su precio de la electricidad. Por cierto, hay un video que también he visto donde muestran exactamente lo mismo para Inglaterra, que tiene además otra problemática diferente, pero que está poniendo las cosas muy preocupantes allá, porque todos los europeos usan mucha electricidad, y es que allá los inviernos, y están ellos cerca a su invierno, necesitan calefacción porque el invierno es muy fuerte, y en los veranos, que vienen en el equivalente a nuestro invierno, cuando nosotros estamos en invierno y están en verano, ellos también necesitan mucho aire acondicionado, así que consumen bastante electricidad. Ahora, esto nos lleva también a ver lo que pasa en el Perú. Entonces vamos a ver este pequeño video. Vamos ahora a una noticia que no es muy agradable para muchísimos hogares, porque en las últimas semanas se ha registrado un aumento en el precio de los galones de gas que se ha incrementado, según lo que se ha informado, entre 10 y 12%, afectando por supuesto los bolsillos de los peruanos. Ante esta situación, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta cuándo se va a registrar este incremento? Estamos ya enlazados con el ingeniero Eric García, que es director general de hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas. Ingeniero García, bienvenido a Noticias al Día. Explíquenos por qué se ha ido registrando este aumento de precios, que además ya lo veníamos sintiendo en los hogares desde diciembre, que aumentó entre un sol, casi 3 soles. Ahora se indica que hay balones que llegan a costar hasta 50 soles de acuerdo a cada distrito. ¿Qué es lo que está sucediendo? Buenos días. Buenos días, Cintia. Un gusto saludarte y a todos tus televidentes. Bueno, en estos meses, en los meses de diciembre y enero, por la oferta internacional, el aumento de la demanda internacional del GLP aumenta los precios, y de otra manera, en la venta primaria de importación y producción hay un incremento. Sin embargo, este incremento, aguas abajo de la cadena, no necesariamente se refleja en los precios. Yo he visto ahorita, por ejemplo, la noticia que tú has mencionado de 50 soles de galón. Sin embargo, la oferta no comienza en 50 soles. Hay locales que te pueden vender 31, 32, 33, 34. Claro, ingeniero, pero esto depende también de cada distrito, porque hemos visto en jurisdicciones que, a raíz de las notas también que veníamos reportando, muchos televidentes nos escriben, sí, en mi distrito lo puedo encontrar a 30, 40 soles, pero en otros distritos, por ejemplo, sí nos reportan que lo están encontrando a 50 soles, y que la subida de precios en muchos casos ha sido de 5 soles adicionales. Bueno, tú lo acabas de mencionar. El tema del GLP es un mercado y va a depender mucho de las diferentes cadenas de GLP que distribuyen. Hay cadenas que son mucho más eficientes y tienen precios diferenciados en algunos distritos. Lo que nosotros estamos enseñándole a las familias, especialmente, es que tengan la confianza que todas las marcas, de otra manera, tienen el mismo producto. El GLP es único, es un producto estandarizado, que sale de Pisco, que se importa. No es que una planta tenga otro GLP, es exactamente el mismo. El balón de GLP tiene un código de construcción que lo verifica los INAMIN, el tema de las válvulas, el tema del peso. Entonces, en un mercado de libre competencia, lo que tenemos que generar es competencia. Es justamente eso, en donde las amas de casa tengan la confianza de que si piden la marca A o la marca B,
puedan tener un balón de 10 kilos y que cumpla las normas de seguridad. Por eso nosotros evocamos que se genere competencia. O sea, no se puede ver, por ejemplo, esa diferencia, ¿no? Hay marcas desde 32 soles hasta 50 soles. Entonces no vamos a, por lo que algunos comercializadores vienen a 50, pues no es adecuado generalizar y también no generar competencia. Es algo que tenemos que ser muy enfáticos en ese tema. ¿Hasta cuándo es que se va a registrar este aumento en el precio de los balones de gas? ¿Cuánto tiempo más se va a mantener? Bueno, a nivel internacional, los meses de diciembre y enero han sido siempre los meses en medio alza, todos los años ha sido así. Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minas estamos liderando unos cambios importantes que va a ayudar a las amas de casa de los sectores más vulnerables. Eso hay que enfatizarlo. Estamos en una época de pandemia en donde tenemos que ayudar a las familias más vulnerables. Nosotros tenemos el Fondo de Inclusión Social Energético, que es el FISE, donde ya se da un bono de 16 soles. Estamos analizando el aumento de ese bono para que las familias se puedan beneficiar de un ahorro adicional, pero son justamente familias vulnerables. También estamos viendo la ampliación de la cobertura. Ahorita tenemos más de 1.700.000 familias que están dentro del padrón. El cambio permitiría que ingresen más familias. También tenemos otro cambio normativo súper importante en donde los locales tengan que reportar sí o sí sus precios y sus números telefónicos. Claro. Y algo importante que hay que tenerlo en cuenta. Muchas familias me dicen, ingeniero, yo voy, llamo y el local me dice 33 soles y me aumenta 2, 3, 4 soles por delivery. Pero les hacemos recordar, o sea, en cualquier cadena comercial, cuando tú vas al local, siempre es un precio menor. Si quieres que te traigan delivery es un precio mayor. Entonces, tenemos que enseñarles a las personas que tomen la mejor decisión. Capaz hay otro local que le cobra menos el delivery. O hay personas que ya sabiendo dónde está el local puede ir a una cuadra y traer el balón y se ahorra 3 4 soles. Entonces, en un mercado libre tenemos que generar la competencia. Ahora, algo importante, y eso lo tienen que saber todos los ciudadanos, es que las normas de seguridad y de calidad son supervisadas por el SINAMEN. Hemos coordinado con el SINAMEN, que es el organismo técnico de supervisión, en donde ha puesto al conocimiento de todos sus números. Acá en Lima, el 01-219-3410, o a nivel nacional una línea gratuita, 0800-41-800, o el correo atención al cliente @osinamin.gov.p, en donde van a recibir cualquier queja de locales que publiquen un precio y no lo cobren, o que simplemente el ama de casa sienta que le están dando menos peso o que el balón no cumpla las medidas de seguridad establecidas por el Ministerio. Eso es importante, ingeniero, qué bueno que lo mencione, porque justo le íbamos a consultar sobre los operativos y se han coordinado con Osinermin, porque teníamos también el reporte de que en los hogares está durando mucho menos el balón de gas que en un inicio, cuando reclamaban a las empresas que expenden los balones de gas, le decían no, que como están en cuarentena, ha aumentado también las veces en que los consumen, pero esto ya ha cambiado y sin embargo siguen reportándose que duran menos días. Entonces, estos hechos también los pueden denunciar al número que nos acaba de facilitar. Así es, Cintia. El Osinermin es el ente encargado y lo que nosotros tenemos que hacer siempre como Estado y todos los medios de comunicación, darle las herramientas a los ciudadanos. Los ciudadanos no están solos. El aparato legislativo, normativo vigente hace que el Osinermin cuide a los ciudadanos, de tal manera que si sienten que hay menos peso, que no publican, lo hagan la queja o denuncia represiva y los Osinermin va a actuar de inmediato. Justamente también estamos sacando otro cambio normativo, espero que salga esta semana, la próxima semana, en donde se le va a obligar a todos los locales que no solamente publiquen sus precios, sino sus teléfonos, que también darle algunas herramientas de supervisión a los Osinermin adicional para que a nivel nacional se cumplan las normas de seguridad y de calidad de GLP. Ingeniero, tenemos que propiciar la competencia. Es inaudito que el rango de precios sea tan dispar. Estamos hablando desde 31, 32 hasta 50. Imagínate, simple esa gran diferencia, ¿no? Y eso, ¿cómo puede, para finalizar, el televidente, los ciudadanos, verificar en qué lugares este listado que ustedes tienen, si no me equivoco, en Facilito, cómo pueden ingresar para verificar cuáles son los lugares donde los venden mucho más cómodos, más accesibles
y dónde están los lugares que el precio está más elevado. Mira, Locinermin tiene un aplicativo, lo pueden bajar en en cualquier celular, es facilito, solamente ponen facilito, o también en la página de Locinermin está el facilito.gov.es, en donde ingresan, escogen, ya sea GLP o ya sea combustibles líquidos, porque también tiene para grifos, escoge el distrito, escoge el producto y le va a salir la lista desde el local que vende más barato, y uno puede buscar el local que venda más barato. Ahora último, por ejemplo, estuve en una entrevista en Arequipa, el conductor me dijo, ingeniero, hay locales de 50 soles, le invité a que entre, llamó un local que figuraba 31, llamó, le dije, no 31, está 32, pero tiene que actualizar, pero 32 es muy diferente a un precio de 50 soles. Entonces lo que tenemos que hacer es generar la competencia, informar al ciudadano y darle la seguridad que el GLP es el mismo, que las normas de seguridad se deben cumplir y no hay ninguna justificación para que digan, oye, yo no cumplo y por eso es más barato o más caro. Si no cumplen las normas, no deberías estar operando, no deberías estar comercializando, porque es un tema de seguridad y a cargo de los ciudadanos. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por las precisiones. 219-3410, el número de teléfono que nos ha indicado el representante del Ministerio de Energía y Minas para que puedan llamar a Locinermin, realizar su queja en el caso la tengan sobre los galones de gas y también los precios elevados que se están reportando a nivel nacional. Bueno, este video entonces es de enero de este año, donde ya se indicaba el aumento del precio del gas y durante todo el periodo, hasta ahora, el precio del gas ha ido subiendo, bajando, subiendo, bajando, sobre todo subiendo. Entonces, no es cierto que el precio del gas, como algún político actual del gobierno actual indicó, ¿no? Que el precio del gas era para castigar a la gente porque había votado por el presidente Castillo, ¿no? En realidad el precio del gas viene subiendo desde antes de las elecciones y es algo mundial en realidad. Ahora bien, hay acá unos videos sobre actividades económicas que espero que se lo puedan mirar porque vamos a hablar de esto ahorita. Vamos otra vez a la actividad. Veamos. Entonces, ¿cómo ha afectado el aumento mundial del precio del gas a los combustibles a la capacidad económica de tu familia? ¿Ya? Aquí ustedes agregan la palabra económica que faltó. Entonces, ahí ustedes ya, sobre todo me imagino que muchos de ustedes todos consumirán gas, sea de una manera directa o sea por balón. Acá ustedes deben explicar esto. Y una cosa importante, ¿no? Guiándose por el libro, página 260-261, acá es productivos, ¿ya? Ahí se habla de las actividades económicas. Entonces hemos hablado de los alimentos saludables, ¿no? Que da nuestra ecorregión. Pues bien, estos alimentos vienen de diferentes tipos de actividades económicas. ¿Bien? Y bueno, acá dice, ¿no? ¿De qué manera la pesca artesanal e industrial de la costa contribuyen a nuestra alimentación? ¿Cómo la pesca de la sierra y selva contribuyen a alimentarnos? Entonces, leyendo sobre el aspecto de la pesca en estas páginas, ustedes responden estas preguntas. Evidentemente, tiene que ver con los peces que estas actividades nos dan, ¿no? Y si es pesca industrial, yo creo que tanto ustedes como yo conocemos pues las latas de atún, de sardinas, ¿no? Que es fabricadas acá en el Perú. Hay muchas marcas y obviamente también son parte de nuestra alimentación. En la pesca de la sierra y la selva, ¿no? ¿Qué especies comemos, ¿no? De la sierra y la selva que son pescados en ríos o en piscigranjas, ¿no? Luego dice, sobre la agricultura nacional, ¿qué región es la que exporta más? Costa, sierra o selva. ¿Y por qué? También está en el libro. ¿En qué región o regiones la agricultura es menos desarrollada? ¿Y por qué? ¿Será la costa, será la sierra, será la selva? ¿Por qué? ¿Qué productos o alimentos provienen de la ganadería? Bueno, eso está facilísimo, ¿no? También está en el libro. ¿De qué manera el comercio nacional e internacional nos provee de alimentos? Y recuerden que no todos los alimentos pues vienen o los comemos tal cual, ¿no? También vienen procesados. Y obviamente los compramos ya procesados. Ya pueden dar ustedes también ejemplos de esto, ¿no? Alimentos ya procesados. Y que nosotros los podemos comprar después de haber pasado por un proceso de elaboración, ¿no?
Y, por cierto, no todos los productos alimenticios son nacionales, ¿no? Muchos de ellos también ya vienen del extranjero. De la misma manera que nosotros vendemos alimentos procesados, también muchas veces ya los compramos. Y en las grandes cadenas de supermercados los podemos encontrar. Aquí hay un dato muy interesante sobre los sectores económicos. En el libro menciona que hay 5 sectores económicos, pero acá se centran en 3 nada más, ¿no? Y menciona acá, ¿no? Desde el año 1950 hasta el año 2013, y algo que se puede mantener hasta el tiempo actual, ¿no? ¿Qué sectores económicos son los más importantes de nuestra economía? Y como pueden ver, desde 1950 hasta ahora, el sector terciario es el más importante, ¿sí? Es el más importante de nuestra economía. ¿Qué actividades económicas están en este sector? Bueno, está el comercio y el transporte. Ahora, un elemento importante de la economía peruana en los últimos 20, 25 años es la agroexportación. La agricultura que exporta o que se dedica a productos valorados internacionalmente y los exporta. Y tenemos esta imagen. Y sobre eso ustedes van a responder la pregunta, ¿no? ¿Qué importancia tiene para la economía peruana la agroexportación? Y miren aquí, en uvas somos el primero en Latinoamérica y el segundo a nivel mundial. En arándanos, esto es el 2020, ¿no? En arándanos somos el primero en Latinoamérica y el primero a nivel mundial. En paltas, el segundo a nivel tanto latinoamericano como mundial. Tal vez aquí creo que el primer lugar tiene que ver con México, que también es un gran exportador, ¿no? El famoso aguacate, como le dicen en México a la palta nuestra, ¿no? El mismo nombre. Los espárragos, que de repente no comemos mucho acá en el Perú, pero somos el primer exportador en Latinoamérica y también el primero a nivel mundial. Y los mangos, una fruta muy valiosa, igualmente, ¿no? El segundo a nivel Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Y eso es por mencionar 5 alimentos, ¿no? Porque en realidad hay un montón de alimentos más en las que exportamos a nivel mundial. Ahora, para ver esta respuesta, vamos a ir acabando viendo un video, ¿ya? Y luego completan esto, ¿ya? Vamos a ver un videito, finalmente, para acabar. Que explica también la importancia de la agroexportación. Y es este de acá, para ver un poco la importancia. Hola, ¿qué tal? Soy Correpico. Los números del 2019 nos llevan a afirmar que estamos ante un gran crecimiento del sector agroexportador y posiblemente ante un boom del mismo. Hablemos del tema. En el año 2019, las agroexportaciones han subido en tamaños sumamente importantes que vamos a comentar a continuación. Sin embargo, adicionalmente al tema de las divisas, que es lo primero que uno piensa con el tema de la exportación, el sector agrícola nos ofrece un dato y un variable mucho más importante. En el Perú, en el 2019, se estima que ha dado trabajo a 4.2 millones de personas, de las cuales se estima que el 76% ha sido trabajo informal. Sin embargo, es importante tener claro que de acuerdo a los especialistas sobre la materia, que los cita en un excelente artículo Jorge Vaca, cuyo link se los adjunto acá, señalan que no ha habido país que haya logrado su desarrollo si ese desarrollo no ha estado basado en el sector agrícola. Y ese es el punto en el que Perú está en este momento. Podemos tener un desarrollo excepcional, pero hay una serie de pasos que tomar en cuenta. Cuando hablamos de un boom del sector agroexportador específicamente, esto se plasma en un grupo de cifras. En primer lugar, la suma de las agroexportaciones durante el año 2019 bordearon los 7.500 millones de dólares, que fue un crecimiento de mayor al 6% respecto a la del 2018. Se proyecta que para el 2020 las agroexportaciones van a oscilar entre 8.000 y 8.500 millones de dólares, lo que supondría un crecimiento superior al 10%, aún del monto ya alto del 2019, lo cual son montos sumamente importantes para la economía peruana.
de manera más específica, si hablamos de algunos rubros dentro del sector agro, tenemos que hablar de la exportación de arándano, que sumaría en el año 2019 $810 millones, que supone un crecimiento casi del 47% respecto al año anterior, lo cual convierte a Perú en uno de los principales productores de arándanos en toda Latinoamérica. La exportación de palta durante el año 2020 se estima que llegaría a más de 350.000 toneladas, lo cual superaría históricamente cualquier cifra que Perú haya tenido en el pasado. Y en caso de la exportación de los cítricos, se estima una exportación de 200.000 toneladas en el 2019, lo cual supone un incremento de más del 10% de las exportaciones respecto del 2018. Es decir, todos estos rubros han crecido básicamente por dos grandes variables. Primero, como vamos a ver en un momento, por un incremento de la frontera agrícola, es decir, se han sumado nuevos terrenos agrícolas en base a proyectos de irrigación. Y segundo, por el ingreso de Perú a nuevos mercados. Como han visto, las cifras son claras. Estamos ante un boom del sector agroexportador. Como pueden ver en el cuadro que les ponemos a continuación, esto se basa principalmente en el crecimiento del área cultivable, de la llamada frontera agrícola, lo cual, si pueden ver en el cuadro anexo, ha llevado de la mano al crecimiento de la mano de obra o de la fuerza laboral que este sector emplea. Eso está muy bien, pero ahora conversemos de lo que sigue. ¿Se puede prever que este crecimiento se va a mantener en el tiempo? Los expertos señalan que no, por una razón muy simple. Este crecimiento se ha dado por un incremento del área cultivable, pero el área cultivable o la llamada frontera agrícola ya no puede seguir creciendo a la velocidad que lo ha venido haciendo. Los grandes proyectos de irrigación van a dar resultados aún en un largo plazo o un mediano plazo en todo caso. Sin embargo, hay una variable que es importante tomar en cuenta. Aunque nuestra frontera agrícola ha crecido, el nivel de productividad de las empresas peruanas es sumamente bajo en comparación con empresas de otros puntos del mundo. Nos están faltando dos grandes cosas: infraestructura y tecnología. Para lograr que este boom no se detenga, resulta indispensable que en este momento el gobierno adopte una política de Estado que permita al sector agropecuario crecer. Desarrollamos el tema en la siguiente cápsula. Comparte este video y síguenos en redes sociales. Bien, ya para ir acabando, este video es del año 2019, antes de la pandemia, así que en parte de las proyecciones tal vez se cumplieron en parte menos de lo que se lo esperado. Recuerden que la agricultura no decayó con el cierre de actividades por la pandemia, así que por ese lado no nos afectó tanto. Tal vez en un primer momento sí, porque recuerden que cuando empezó la pandemia y se cerró todo tipo de actividades económicas, tal vez al principio afectó un poco, pero luego ya no. La agricultura no paró, por suerte para nosotros, durante la pandemia. Así que es muy posible que las cantidades aquí indicadas en este video se mantuvieron, y eso nos dice la importancia del sector agroexportador. Miren ustedes cuánto empleo genera y cuántas ganancias. Ganancias tanto para las personas que trabajan en ella, que permite a esas personas vivir bien o ganar dinero para vivir, pienso yo, bien. Y igualmente también, como son actividades formales, pagan impuestos y eso beneficia al Estado o nos beneficia a nosotros, ¿no? Que el Estado recibe esos impuestos porque con eso el Estado tiene dinero para hacer las obras públicas que tanto necesitamos. Así que en realidad es un beneficio enorme, pero como decía el especialista, no es algo que va a durar para siempre, ¿no? Entonces, hay cosas importantes del sector agroexportador que ustedes ya deben citar en la tarea. Muy bien, entonces, espero que esto les sirva, y si hay alguna duda, como siempre, pueden comunicarse a través del chat para consultar. Como he mencionado, tienen más días para poder presentar esta tarea, así que, bueno, espero que les haya servido y se les enviará en un momento más para que puedan ir desarrollando esta tarea
sobre todo tercero D y tercero A. Muy bien, nos vemos chicos. Primero que todo vamos a acabar con la grabación.